días a todos. Mi nombre es Cristian Gómez Duque, soy residente de segundo año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, en este que es mi entrenamiento actual en la disciplina de la cirugía general, tengo la oportunidad de compartir con ustedes en esta edición de tema, esta revisión precisamente que he hecho de la literatura para dar respuesta a lo que es el estado del arte, o que gira en torno a la evidencia actual a la pileflebitis o la tromboflebitis séptica de la vena porta. La idea es compartirles entonces esta experiencia de la revisión a lo largo de los próximos 30 minutos y le agradezco a la doctora Ana Lucía Castaño, quien muy amablemente me brindó su asesoría para el diseño y construcción de esta charla. Entonces, para ello les planteo la presentación de un caso clínico a manera introductoria. Luego evaluaremos los elementos que son comunes a los pacientes que cursan con una tromboflebitis séptica de la vena porta desde el punto de vista de las generalidades, de la presentación clínica, de cómo se establece el diagnóstico y finalmente por medio de la revisión de algunas de las series de pacientes más grandes e importantes que se han publicado desde 1979, pues vamos a mirar de manera crítica cuáles estrategias terapéuticas se han empleado en el manejo de estos pacientes. Finalmente se hará una resolución del caso clínico y se emitirán unas conclusiones y se hará apertura a la discusión. Entonces, el caso clínico que les traigo el día de hoy es el de un caso hipotético de un hombre de 45 años de edad sin comorbilidades conocidas, quien consultó a un servicio de urgencias debido a un cuadro clínico de 7 días de evolución de dolor abdominal de comportamiento migratorio, inicialmente localizado en el epigastrio, en el mesogastrio, perdón, y luego referido hacia los cuadrantes inferiores del abdomen. Asoció una fiebre cuantificada en 39 grados, una emesis de contenido alimentario y una diarrea no disentérica de bajo gasto. A su ingreso al servicio de urgencia se documenta que el paciente está taquicárdico, febril, que tiene una discreta ictericia mucocutánea y un dolor abdominal generalizado que para el concepto del cirujano general que realiza el ingreso tiene signos de irritación peritoneal. Adicionalmente, los paraclínicos revelan una leucocitosis marcada, una elevación de los reactantes de fase aguda, en este caso de la PCR, una anomalía de las enzimas hepáticas, en este caso una hipertransaminasemia leve, asociada a una hiperbilirrubinemia discreta, que era a expensas de la bilirrubina directa, que estaba total en 2. Es llevado bajo la presunción diagnóstica de una apendicitis aguda a una laparotomía exploratoria, en la cual se documenta propiamente una apendicitis aguda perforada asociada a una peritonitis de 4 cuadrantes. Finalmente, posterior al acto quirúrgico de este paciente, egresa hacia una sala de hospitalización donde recibe 4 días de tratamiento antimicrobiano con antibiótico de amplio espectro dirigido hacia bacilos gram negativos, y finalmente el paciente egresa después de tener 72 horas de exposición a un tratamiento antimicrobiano. ¿Qué pasa 3 días después del egreso? El paciente reconsulta por un recrudecimiento de los síntomas. En este caso, el paciente vuelve y consulta, está taquicárdico, pero refiere nuevamente una reaparición de la fiebre, empeoramiento de la ictericia mucocutánea y un dolor abdominal que clasifica como inespecífico y que no propiamente es focalizable en alguna de las topografías del abdomen. El cirujano que lo evalúa considera que no tiene signos de irritación peritoneal y bajo la presunción diagnóstica de una complicación posoperatoria solicita una tomografía de abdomen con contraste. Finalmente resolveremos el caso luego de lo que vamos a discutir en este momento, y es importante precisamente de manera introductoria hablar de lo que es pileflebitis, es precisamente porque es una entidad clínica que es bastante infrecuente y que incluso lo es más porque habitualmente no estamos sensibilizados al rastreo de la condición clínica, pero que tiene y acarrea una morbimortalidad bastante elevada. Es una complicación de las infecciones intraabdominales. En este caso esta se comporta por la infección o la inflamación intraabdominal, incluso de origen no infeccioso, como un factor de riesgo transitorio, y la detección oportuna de esta enfermedad modifica completamente el pronóstico de la enfermedad en términos de supervivencia. Desde el punto de vista de las consideraciones muy concretas del sistema venoso portal, es simplemente importante resaltar que para efectos prácticos de la definición, la mayoría de los autores que le han adjudicado una definición de pileflebitis a los pacientes que tienen esta condición clínica no se han limitado únicamente a hacerlo a aquellos que tienen una trombosis o tromboflebitis, es decir, donde hay compromiso también de la pared vascular en el territorio de la porta o incluso de las ramas de la porta, sino que también se devuelven, y ellos lo que mencionan es, si yo tengo compromiso, por ejemplo, una trombosis de las venas tributarias en cualquier territorio de la circulación esplácnica, estamos hablando de vena esplénica, de vena mesentérica inferior o de vena mesentérica superior, incluso de hecho la vena mesentérica superior con una muy marcada frecuencia se asocia a lo que es la trombosis también de la vena porta, pues ellos definen todo esto realmente
es pileflebitis desde el punto de vista conceptual. Y simplemente para recordar aquí que en términos generales, en la mayoría de los pacientes sin ningún tipo de variante anatómica, pues la vena porta tiene un calibre muy grueso, pero un curso corto de 7 a 8 centímetros y que se forma de la confluencia de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica en la mayoría de los pacientes, y es esto lo que explica este drenaje de las vías, el por qué el compromiso habitualmente es ascendente cuando hay un fenómeno inflamatorio o infeccioso intraabdominal en cualquier otra región de la topografía abdominal. Desde el punto de vista histórico, existen unos elementos clave para definir, y es que la pileflebitis clásicamente se ha asociado a la presencia y a la concurrencia de abscesos hepáticos, no como enfermedad primaria, sino propiamente como lo es la pileflebitis, un epifenómeno de otras condiciones intraabdominales que en la mayoría de los casos, antes de 1900, se le adjudicaba a la apendicitis. De hecho, el primer reporte que se realiza de esta entidad clínica lo hace Waller en 1846 y luego de la FOA en 1898. Sin embargo, no es sino hasta 1938 cuando se hace esta publicación de una serie de casos, propiamente 47 casos de pacientes con abscesos hepáticos piógenos, pero en presencia o en el contexto de infecciones intraabdominales complicadas. En este caso era el contexto de pacientes con apendicitis aguda perforada. ¿Qué es lo importante de resaltar de esta serie de casos? Que aunque aquí se reseña, no en la mayoría de los pacientes, la presencia de pileflebitis, pues este término no fue el que se le adjudicó a la condición clínica, sino que se hizo una descripción, sobre todo en modelos cadavéricos, de lo que era la piotrombosis o la presencia de lesiones o compromiso purulento a nivel de la vena porta. Y si vemos este mismo gráfico que los mismos autores nos reportan en este trabajo de 1938, lo que se ve es la manera en cómo ellos ilustran cómo es la distribución propiamente de estos abscesos, que tienden a ser múltiples abscesos de tamaños relativamente pequeños en la topografía periportal a nivel intrahepático, asociados, por ejemplo en esta misma ilustración lo muestran, a una trombosis extensa que compromete no solo la porta, sino que se extiende o inicia, mejor dicho, desde la vena mesentérica superior en relación a un proceso apendicular. Importante resaltar de esta serie es que la mortalidad en este caso fue del 37% en los pacientes que tenían un único absceso asociado a la infección intraabdominal versus casi la totalidad de los pacientes cuando había múltiples abscesos en relación a probablemente una enfermedad que llevaba un curso clínico mucho más larvado. Y en el 54 se publica este trabajo que desde el punto de vista de la descripción o de la serie de los pacientes que ellos revelan, las características tienden a ser las mismas, es decir, estamos frente a un escenario clínico donde lo que precede a esta condición clínica realmente es una infección intraabdominal, pero es la primera vez en la literatura que la denominan como pileflebitis, es decir, que estamos frente a ese evento fisiopatológico de piotrombosis o ese hallazgo macroscópico de piotrombosis, pero que se le adjudica pues realmente esta nomenclatura. En este caso es pileflebitis y absceso hepático en presencia de infección intraabdominal. ¿Y qué nos dicen los autores finalmente, ya desde el 54? Que realmente los principales determinantes de la supervivencia en estos pacientes eran, uno, la corrección quirúrgica oportuna de la causa intraabdominal que estaba derivando en la pileflebitis, y dos, una oportunidad, digamos, en el inicio de la terapia antimicrobiana, y con oportunidad me refiero a un inicio muy temprano, incluso empírico, antes de haber confirmado el diagnóstico. Y ya desde este momento era controversial, incluso un aspecto que va a ser controversial a lo largo de toda la presentación, como lo vamos a ver, y es realmente si la anticoagulación ofrece algún tipo de beneficio clínico desde el punto de vista de los desenlaces clínicos duros, y si realmente hay alguna estrategia que sea superior a la otra en relación al uso de heparina o a la selección, por ejemplo, de antagonistas de la vitamina K, que para esta serie ya de por sí ni siquiera era posible establecer una asociación de beneficio con el uso de la misma. Después de todo esto, y que realmente desde el 54 es cuando verdaderamente se le atribuye esta definición, este concepto de pileflebitis a esta entidad clínica, realmente traigo esta diapositiva para ilustrar lo siguiente, así con los descriptores en salud, propiamente en inglés, como se hace habitualmente pues la búsqueda en la literatura médica, y es que realmente esta condición clínica no ha terminado de definirse, y esto es claro desde el punto de vista conceptual, entendiendo que incluso la enfermedad o la condición clínica y los reportes que se han hecho en la literatura no siempre aparecen en respuesta a la búsqueda únicamente con esta terminología que ha sido la pileflebitis, sino que realmente es complejo también de encontrar todos los reportes y unificar entonces la información que gira en torno a estas condiciones, porque también se encuentra como trombosis séptica,
como tromboflebitis séptica ascendente y como pileflebitis supurativa, que para efectos prácticos fueron los términos que utilicé entonces para hacer la mayor o abarcar la mayoría de la información disponible relacionada con este aspecto. Y etimológicamente, a este concepto que ha sido el más adoptado y aceptado, que es pileflebitis, más allá de lo demás como tromboflebitis supurativa o ascendente, realmente sabemos que desde el punto de vista etimológico esta palabra proviene de las raíces griegas de pile, que hace referencia a puerta y que está en relación a la definición propiamente de porta, que es de vena, y a la inflamación de la vena porta pesitis, que en este caso sí me parece importante hacer una claridad, y es, no todos los autores están de acuerdo con que la pileflebitis es una tromboflebitis séptica de la vena porta, porque para ellos no en todos los casos digamos, este evento se da en respuesta a una inflamación de la pared del vaso que genera una supuración hacia el contenido, o sea, digamos, hacia el aspecto endoluminal. En la mayoría de estos casos, los autores sugieren es que realmente lo que hay es una embolización, es decir, que estamos frente a una trombosis debido a una embolia y que generalmente no podríamos hablar de flebitis, dado que no hay compromiso de la pared vascular. Entonces, otro de los conceptos en español que se le ha adjudicado a esta enfermedad es trombosis séptica de la vena porta. Y este fenómeno pues es muy común en diferentes localizaciones del sistema venoso y en cada una de ellas adquiere un nombre diferente, pero desde el punto de vista importante es en vena porta o en tributarias es pileflebitis, y desde el punto de vista de los sistemas clasificatorios puede ser primaria o idiopática o secundaria en la mayoría de los casos cuando se encuentra una fuente de, digamos, de la trombosis que es marcadamente importante y que se le puede pues como atribuir esa relación de causalidad. Puede ser aguda o crónica, pero no desde el punto de vista temporal, sino desde el punto de vista de la presencia de síntomas. Por lo general, en estos pacientes que tienen infección intraabdominal, pues es aguda porque esto condiciona la presencia de un síndrome séptico debido a la persistencia de la bacteriemia y, por tanto, en la presencia de síntomas, pues estaríamos hablando de que es aguda. Y puede ser completa o incompleta en presencia de recanalización residual, pero esto lo veremos también desde el punto de vista de las imágenes de diagnóstico. Factores de riesgo son múltiples, hay factores de riesgo persistentes o permanentes que pueden ser adquiridos o hereditarios. Dentro de ellos el que más destaca es la presencia de cirrosis hepática, que condiciona la mayoría de los casos de trombosis portal no necesariamente infectada, y las neoplasias o las malignidades hematológicas. Pero desde el punto de vista, digamos, de lo que nos reúne el día de hoy, el factor de riesgo más importante y que se comporta como un factor de riesgo transitorio es la infección o la inflamación estéril de cualquier víscera intraabdominal, que en este caso para cualquier punto de la circulación esplácnica se comporta como un elemento o un factor de riesgo transitorio y define, y es importante esto, el tiempo total de la anticoagulación en los pacientes que van a ser tributarios de esta intervención. Desde el punto de vista de la fisiopatología, estos pacientes, realmente el fenómeno grande que ocurre es una embolización del contenido infeccioso desde las tributarias de la porta hacia finalmente la porta, esto en presencia de un trombo que es colonizado o se infecta secundariamente y que genera también supuración y también algún grado de obstrucción que deriva en una persistencia de un proceso séptico más allá de lo que haya, digamos, originado inicialmente esta condición clínica y que se haya resuelto desde el punto de vista quirúrgico. Y los elementos de la fisiopatología que, como lo mencioné, no son comunes a todos los autores cuando los describen, son, uno, la inflamación perivascular, que vuelvo y repito, en algunos autores no están de acuerdo que en todos los casos ocurre la inflamación perivascular y la supuración de la pared de las venas contiguas, pero sí es importante resaltar que no en todos los casos es un fenómeno de embolia, es decir, que viene desde una vena más distal, sino que realmente, por ejemplo, en los pacientes que tienen algún tipo de condición clínica en la vía biliar, como una colangitis, una colocistitis, entre otros, estos pacientes generan sí propiamente una inflamación de la pared en el contexto de la contigüidad, es decir, que se origina in situ esa trombosis. Esto finalmente condiciona una bacteriemia persistente que es difícil de depurar, y esta bacteriemia pues está en respuesta a este elemento forme dentro de la circulación portal que supura microorganismos o que puede ser pus en sí misma. ¿Cómo se establece clásicamente el diagnóstico, pese a que no existe desde el punto de vista de la emisión de recomendaciones a nivel internacional una forma de hacerlo, digamos, de manera sistemática? En la mayoría de las series se ha hecho por medio de una evaluación trimodal, y es, uno, la presencia de los síntomas, que en la mayoría de los casos es la presencia de fiebre y la presencia de una molestia abdominal que no es específica y que como mucho va a estar localizada en el cuadrante superior derecho, pero tal vez no en la mayoría de los pacientes. Dos, el aislamiento microbiológico, dado que hasta en el 90% de los pacientes se puede obtener un aislamiento con la obtención de hemocultivos. Y tres,
con la detección de un defecto endoluminal en la vena porta por cualquier modalidad de diagnóstico. Está claro que a la fecha la tomografía es tal vez la ayuda de diagnóstico que más se ha empleado, pero no es la única y no es, aunque sea el estándar, por decirlo de alguna manera, no es la única modalidad de diagnóstico, como lo vamos a ver. ¿Qué nos dice Baltasar en este trabajo que publica en el 2000 para encontrar las características clínicas que le permiten darle especificidad a los hallazgos de una trombosis portal y que puede hacer asociación en una tomografía? Él dice, si yo me encuentro un compromiso de la vena porta dado por un defecto del llenado, es decir, no pacifica bien cuando le administro medio de contraste, parece que tiene un trombo, esto es inespecífico y debe interpretarse en el contexto clínico. Y para ello tengo que encontrar otros elementos importantes y son, uno, los hallazgos de la fuente primaria de la infección, es decir, yo tengo que ver o reacción inflamatoria o un absceso intraperitoneal, y dos, alguna anomalía intrahepática, como por ejemplo las hipodensidades focales, que son secundarias a los defectos de la perfusión por la obstrucción de la vena porta. Y el protocolo es relativamente sencillo, pero es importante tenerlo presente para poder aumentar la sensibilidad para el diagnóstico. Y es que yo inyecto o administro el medio de contraste de una manera bifásica, es decir, le pongo 60 mililitros a una tasa de 2 mililitros por segundo. Y cuando termino, espero 30 segundos y le paso otro bolo de 60 mililitros a 3 mililitros por segundo. ¿Qué es lo que voy a encontrar con esto? Finalmente, cuando yo tome la imagen, lo que voy a ver es una opacificación simultánea, tanto del sistema venoso portal como del sistema arterial. Y en este caso, esto es lo que me va a aumentar la capacidad de diagnóstico en este subgrupo de pacientes. ¿Cómo lucen entonces, desde el punto de vista radiológico, los pacientes que tienen un trombo en la circulación esplácnica? Entonces, lo que yo veo, y para aumentar la especificidad de estos hallazgos, pues me encuentro, por ejemplo, en este paciente que tiene un doble defecto de llenado aquí en la bifurcación de la vena porta, donde se ven unas lesiones hipodensas que se corresponden probablemente con una trombosis. En este caso, aquí mismo vemos cómo estas flechitas blancas señalan defectos de la perfusión dados por unas hipodensidades que comparativamente, cuando se evalúan con la densidad del resto del parénquima, demuestran que hay un defecto de la perfusión. En este caso, este mismo paciente se ve aquí, adyacente a la arteria mesentérica superior, un defecto de llenado igualmente en la vena mesentérica superior, por lo que hablamos de una trombosis extensa. Aquí vemos nuevamente entonces un paciente en el que se ven también unas hipodensidades focales, en este caso la mayoría periféricas, en respuesta a una obstrucción del flujo hepático a través de la porta, y vemos tanto en este corte axial como en este corte coronal cómo se ve una lesión o una estructura hipodensa en el interior de la porta, que precisamente es lo que está condicionando no solamente este efecto obstructivo, sino que en presencia de estos otros hallazgos, pues me aumentan la probabilidad de estar frente a una pileflebitis. Aquí nuevamente lo mismo, vemos cómo pacifica el medio contraste en la rama derecha de la porta, no siendo así en la rama izquierda, en presencia de una pileflebitis que compromete no en la porta como tal, sino la rama izquierda. Y en este caso les traigo este reporte de la literatura que no es infrecuente encontrar cuando uno hace esta búsqueda de la pileflebitis, y es que uno ve muchos artículos donde hablan del fishbone. Ellos dicen la espina de pescado o también el palillo de dientes. Es muy frecuente que derive no solo en abscesos hepáticos, sino en pileflebitis, dado que, por ejemplo, en este caso, como lo ven acá, se ve el cuerpo extraño que perfora el duodeno y que finalmente se aloja en la vena porta y condiciona este defecto de llenado con un defecto de perfusión extenso en el hígado, en un paciente que en este caso que ameritó un reporte, un paciente que fue manejado en el 2016 únicamente con anticoagulantes y con antimicrobianos, sin que fuera llevado a cirugía, y egresó y se le hizo el control ambulatorio y fue satisfactorio. En nuestro medio se ha establecido diagnóstico incluso por otras modalidades de imágenes diagnósticas. En este caso, este artículo de reporte de caso publicado en Chía documenta el caso de un paciente de 46 años con 6 días de fiebre ictericia y dolor abdominal, en quien finalmente, después de todas las ayudas de diagnóstico, no lograron encontrar una fuente secundaria de infección. Es decir, estaban frente a una pileflebitis en un paciente bacteriémico. El paciente tenía aislamiento microbiológico, tenía aquí, como vemos en este ultrasonido de modo muy bidimensional, un defecto del llenado, aquí en este caso, que tampoco permitía la compresión de la porta con el transductor, que en el contexto de la bacteriemia, del dolor inespecífico, del síndrome febril, entre otras cosas, pues se le adjudicó el diagnóstico de pileflebitis y fue manejado médicamente con antibióticos y con anticoagulantes, y que durante los seguimientos ambulatorios también evolucionó favorablemente, pese a que nunca se identificó la causa. Y la resonancia magnética, aunque no es la imagen que más se usa por relación de costos y disponibilidad, en este caso esta imagen es tomada propiamente del banco de imágenes
del Departamento de Radiología de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá, en la cual se ve como definitivamente la resonancia está reportada, tiene una sensibilidad del 100%, aquí no pacifica la rama izquierda de la porta, en este caso en presencia de una pileflebitis de esta imagen tomada propiamente del banco de imágenes de ellos. El diagnóstico diferencial de esta entidad clínica no solamente es importante contemplarlo como algo adicional, digamos, que pudiera explicarme también de una manera razonable el cuadro clínico del paciente en ausencia de pileflebitis concurrente. Y en este caso siempre tener en cuenta colecistitis, colangitis, cualquier tipo de colección intraperitoneal como ya lo hemos descrito e incluso las hepatitis. ¿Qué es de pronto más importante resaltar acá? Que uno de los elementos que los autores han descrito que permite discriminar o diferenciar la colangitis de una pileflebitis es que la ictericia generalmente tiende a ser un hallazgo tardío en el paciente con pileflebitis. En cambio, pues en la colangitis tiende a ser muy temprano y esto normalmente en la pileflebitis es cuando ya hay un compromiso hepático que es demasiado extenso. En ese orden de ideas, entonces queda claro que inicialmente es uno de los elementos que permite como la discriminación diagnóstica. Y llegamos pues como al último punto, que es para hablar propiamente de las estrategias terapéuticas que se han descrito en la literatura y para ello simplemente como abrebocas voy a mencionar lo que es el uso de terapia antimicrobiana propiamente antibióticos, las estrategias anticoagulantes basadas en las heparinas, no fraccionada, de bajo peso molecular y los antagonistas de la vitamina K, más recientemente los anticoagulantes directos, y las estrategias farmacoinvasivas o de mínima invasión, como lo es la embolectomía, la trombolisis o, más allá de todo eso, las intervenciones quirúrgicas como la trombectomía abierta. ¿Qué es importante mencionar acá? Es que todas estas estrategias han sido escritas. La mayoría de ellas, por lo menos estas dos últimas, que son estrategias de mínima invasión o estrategias pues ya muy invasivas, realmente no están ampliamente publicadas. Son estrategias que desde antes del 95 está claro que ya no se usan por su morbimortalidad atribuible y por tanto pues la mayoría de los reportes giran en torno a estos dos aspectos y de hecho en pacientes que evolucionan favorablemente con manejo médico exclusivo, aunque obviamente todo esto condiciona un sesgo pues de reporte y de publicación de estos casos clínicos, que es lo que les voy a traer aquí para resumir propiamente lo que ha ocurrido y cómo se han manejado estos pacientes en las series grandes. Entonces, esta primera es del 95. Aquí simplemente es importante resaltar que ellos reportan un caso y encuentran 18 más que estaban reportados en la literatura. Y nos dicen, un paciente con apendicitis, aquí en este caso señalamos una trombosis de la vena mesentérica superior, lo traemos aquí a colación, lo queremos exponer y nos encontramos haciendo una revisión sistemática de la literatura de habla inglesa que existen desde el 79, 18 casos publicados. Claramente había más desde antes, pero ellos utilizan el punto de partida del 79 es porque con el advenimiento del ultrasonido se empiezan a incorporar los primeros diagnósticos a través de esta modalidad y por tanto aumenta la capacidad de diagnóstico de esta entidad clínica. Antes era muy raro porque no se buscaba sistemáticamente en el acto quirúrgico ni tampoco en las autopsias. Entonces era infrecuente, digamos, documentar este hallazgo. ¿Qué hay en común en esta imagen que nos muestra realmente los 19 pacientes que ellos reportaron? Que realmente la etiología es siempre un fenómeno intraabdominal inflamatorio, pero lo que sí los diferencia ampliamente es esto, es que la modalidad de diagnóstico por el medio a través de la cual se ejecutó el mismo es muy heterogénea. Entonces vemos que hay pacientes que se les hizo el diagnóstico por ultrasonido, por tomografía, en otros por angiografía, en otros por laparotomía y finalmente algunos por autopsia. Es decir, era una entidad clínica rara y con muchísimos sesgos a la hora y distractores a la hora de buscarla, porque finalmente, pues, si lo que hacíamos era llevar al paciente a cirugía sin una ayuda de diagnóstico, pues no la íbamos a buscar sistemáticamente y que, pese a todo lo anterior, pues esto no ha condicionado ni ha modificado las conductas clínicas, como lo vamos a ver, pero que sí ha aumentado, por ejemplo, la capacidad de diagnóstico en escenarios donde pedimos de una manera más sistemática tomografías. Características de esta serie, todos tenían fiebre, la mayoría dolor abdominal, y ellos definieron un quinto de los pacientes que tenían sepsis grave, lo que nosotros conocemos actualmente como sepsis, es decir, la falla de órgano asociada a una infección, y la causa más frecuente fue la diverticulitis en un tercio de los pacientes. Hemocultivos casi en el 90% positivos por estreptococos, bacilos gram negativos y anaerobios. ¿Qué es importante esta serie? 15 pacientes recibieron antibióticos, los 4 que no se murieron, y 13 que recibieron cubrimiento contra anaerobios y contra bacilos gram negativos sobrevivieron y los 2 que no fallecieron, los que no recibieron contra anaerobios. Finalmente, no todos fueron anticoagulados
y la distribución en la supervivencia fue heterogénea, es decir, que no se le pudo adjudicar un beneficio ni en supervivencia ni en desenlace clínico a esta evaluación retrospectiva de casos, que como también es claro y lo sabemos, tampoco es que permita una emisión muy clara o una asociación clara entre lo que es, digamos, la intervención y el desenlace. ¿Qué concluyen los autores? Que ante la sospecha deberíamos cubrir estos microorganismos como mínimo bacilos gram-negativos y anaerobios. Deberíamos ofrecer 4 semanas de tratamiento, 6 si hay un absceso, y que si es mayor a 3 centímetros, drenarlo, y que la anticoagulación pudiera contemplarse, pero no estaba claro de que se beneficiaran los pacientes. Y que ya la pero era lo más importante, al control de la infección. Es decir, el control del foco infeccioso era tal vez el pilar central del manejo de estos pacientes sin que fuéramos a incurrir en otro tipo de intervenciones adicionales posterior a ello, cuando se hubiera considerado pues satisfactoria este control. Esta segunda serie se publica en el 2010 en Grecia y es una serie, una revisión de los casos reportados en la literatura desde 1971 y hasta el 2010, precisamente cuando ellos lo publican, y finalmente ellos encuentran 100 casos de pacientes no cirróticos que tenían una tromboflebitis infectada. Me parece importante esta serie, tal vez la resalto como la más importante de todas las que están publicadas, porque tal vez es la más heterogénea, incluye pacientes de toda la geografía y un número importante de pacientes, en este caso fueron, perdón, 95, y lo que hacen es establecer entonces, digamos, una proporción en la frecuencia de presentación de los eventos y de las etiologías subyacentes. Entonces ellos dicen, pues, los eventos clínicos secundarios a esta condición, que fueron, por ejemplo, los síntomas, nuevamente vuelven a ser fiebre, el malestar general, el dolor abdominal, entre otros, lo que permite definitivamente establecer que casi que la fiebre se comporta como un síntoma cardinal en estos pacientes. Es decir, casi que un paciente sin fiebre se podría excluir la posibilidad del diagnóstico. Y lo mismo que ya sabíamos, y es que la diverticulitis aporta la mayoría o la mayor proporción de diagnósticos de pileflebitis en esta serie de pacientes. ¿Cuáles fueron los microorganismos en esta serie? La mayoría fueron bacteroides, que ya de por sí es un microorganismo anaerobio, al cual se le han adjudicado propiedades trombogénicas, los streptococos, la E. coli, y no en una proporción despreciable, pero sí mucho menor, la cándida, que también puede condicionar. Esto sobre todo en los pacientes que tienen un fenómeno intraabdominal que condiciona una ruptura o una disrupción del tracto digestivo, sobre todo del tracto digestivo superior, que es lo importante resaltar. Si yo tengo una candidemia, pues buscarle la perforación, sobre todo en el tracto digestivo superior. Aquí finalmente ellos utilizan los datos de esta serie de 95 pacientes, tienen datos de 89 que fueron anticoagulados y los evalúan en relación a la supervivencia. Esta tabla, que analiza de manera retrospectiva estos desenlaces, nos dice realmente de los pacientes que fueron anticoagulados, una proporción muy baja no tuvo recanalización residual, pero en los que no fueron anticoagulados, una proporción relativamente alta, hasta un quinto de los pacientes que no pudieron recanalizar. Es decir, diera la impresión, y desde el punto de vista de la significancia estadística se establece, que los pacientes anticoagulados tienen una mayor proporción de recanalización, así sea residual. No estamos hablando de recanalización completa, en la cual no hay diferencias, sino de una recanalización mínima. Pero esto parece ser un determinante directo de la mortalidad, porque estos mismos pacientes fueron los que fallecieron, en los que no hubo una recanalización residual, ni siquiera mínima, es decir, en ningún grado hubo recanalización y por tanto estos pacientes fallecieron. Este es el motivo por lo que estos autores sugieren que realmente la anticoagulación sí debería contemplarse e indicarse empíricamente en todos los pacientes que no tuvieran una contraindicación y que las complicaciones en general en estos pacientes eran, por lo general, pues signos de tomográficos de sufrimiento intestinal. En este caso, en el contexto de las trombosis muy extensas que comprometían la vena mesentérica superior. De hecho, 5 de ellos fueron tributarios de trombolisis, que tuvieron desenlaces también adversos asociados a esta intervención, pero que finalmente pues no fallecieron a causa de la trombosis venosa portal, pero que también ha condicionado un abandono de esta estrategia terapéutica. En 2014 se publica en España esta serie de institucional, pues es una experiencia institucional que es muy llamativa. Ellos durante 9 años buscan pacientes hasta el 2008 que hubieran sido tratados en ese hospital por infección intraabdominal y se encuentran que tienen casi 8.000, pero solo tienen 13 casos de diagnóstico de pileflebitis con una mortalidad del 23%. ¿Cuál es tal vez la causa que ellos le adjudican a esta baja proporción de diagnósticos? Y es que realmente, si se van a ver, pues la mayoría se lo aportó en proporción
la diverticulitis, pero es que de los 800 casos de diverticulitis, más de 400 tenían tomografía encima y por tanto era muy fácil encontrarse, así fuera de manera eh, incidental, la tromboflebitis. En caso de una apendicitis, más de 3.000 casos, el 5% escasamente tenían tomografía. Por tanto, aquí queda claro que realmente el diagnóstico no se sospecha en la mayoría de los escenarios, sino que se documenta de manera incidental y tiene una relación directa con el número de imágenes de diagnóstico que se solicitan para hacer el rastreo de las etiologías de estos pacientes. ¿Qué tienen en común estos pacientes? Que todos fueron diagnosticados con una tomografía, pero miren que incluso las estancias hospitalarias no fueron motivadas propiamente por una infección intraabdominal que no hubiera sido controlada. Muchos de ellos fueron reingresos de pacientes que ya habían sido satisfactoriamente de una apendicitis, pero reingresaron por un recrudecimiento de los síntomas. En este caso, vuelvo y repito, todos fueron evaluados con tomografía y no todos fueron tributarios de anticoagulación, lo que resalta que en este caso estamos nuevamente frente a un evento clínico que no tiene una intervención sistemática, digamos, diseñada a la fecha. Nuevamente, entonces resalto que los autores dicen que la incidencia baja fue por eso, pues porque no tenían casi TACs, que a los 8 días del primer síntoma asociado a la infección primaria, ellos se hacía el diagnóstico de pileflebitis y también sugieren, aunque ellos no lo hacían de manera sistemática, una anticoagulación de estos pacientes. Y ya para terminar, es la última serie en 2020, es una experiencia institucional en Estados Unidos, donde ellos simplemente evalúan dos cohortes de manera retrospectiva, expuestos o no a anticoagulación en un único centro de Estados Unidos, publicado en el 2020, encuentran 47 pacientes con pileflebitis que fueron anticoagulados y 20 que no fueron anticoagulados, y simplemente ellos pueden establecer desde el punto de vista de la significancia estadística esta asociación, y es: si yo anticoagulo al paciente, tengo una mayor proporción de pacientes que cuando le hago un seguimiento con imágenes diagnósticas no van a tener trombosis residual y que van a tener una menor incidencia de hipertensión portal crónica. Ahora, ¿esto necesariamente se traduce en un beneficio clínico de los pacientes? No necesariamente. ¿Por qué? Porque yo no necesito resolver completamente la trombosis venosa portal. Esto simplemente es un subrogado desde el punto de vista radiológico. Lo que yo necesito en este paciente es recanalizar, así sea como en un mínimo, digamos, la circulación portal. ¿Con qué objetivo? Precisamente, ya que lo habíamos visto, que este es un determinante importante de la mortalidad, pues precisamente evitarla. Pero si nos vamos a ver la incidencia de hipertensión portal, que sí es marcadamente mayor en el grupo de los pacientes no anticoagulados, pues en este caso sí es importante contemplar que esto sí condiciona una morbilidad y mortalidad importante a largo plazo en este subgrupo de pacientes. Pero esto no se ha demostrado de manera consistente en las otras series de casos y mucho menos en estudios prospectivos. Entonces, realmente a la fecha todavía no se ha podido establecer a ciencia cierta un beneficio de esta intervención. Aquí traigo este cuadro para ilustrar simplemente lo siguiente, y es que cuando tratan de vendernos la idea de que la anticoagulación es importante y que se salvan los pacientes que fueron anticoagulados, cuando hacemos un análisis por variables que pueden comportarse como factores de confusión o combinadas en el análisis multivariado, nos encontramos lo que uno ya presume, y es: a mayor índice de comorbilidad de Charlson o con un puntaje Apache-2 mucho más alto, pues obviamente se mueren más. Es decir, que no es propiamente la supervivencia atribuible a una estrategia terapéutica, sino que depende cómo se presenta el paciente en el momento de la admisión hospitalaria, qué tan grave y qué tan cercano al punto de no retorno, es decir, se mueren los más enfermos. Ya para dar cierre entonces a esta presentación, entonces concluimos que realmente, más allá de la terapéutica de la mínima invasión o los procedimientos quirúrgicos grandes, realmente se han abandonado incluso desde antes del 95 debido a la morbilidad tan grande que han acarreado y a que no hay un beneficio clínico que se le haya podido atribuir que sea superior a este riesgo, y que por tanto el manejo médico actual es el pilar del tratamiento y debe iniciarse de manera oportuna. La terapia antimicrobiana definitivamente modifica el pronóstico de estos pacientes. La recomendación actual es que se dé de 4 semanas como mínimo o hasta 6 si se documentan abscesos hepáticos. Si alguno de estos abscesos es mayor a 3 centímetros, amerita drenaje, y eso es lo más importante de contemplar desde el punto de vista del control del foco infeccioso para que no se perpetúe la infección. Sin embargo, siempre se resalta que uno de los pilares del manejo es el control quirúrgico. Esto es asumiendo que ya el paciente fue operado satisfactoriamente de la condición clínica que lo llevó al desarrollo de la pileflebitis. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza? Siempre es importante cubrir anaerobios y cubrir gram negativos. Como estos pacientes se presentan normalmente en grave estado de salud, bacteriémicos,
y en nuestro medio hay una alta proporción de enterobacterias resistentes a ampicilina sulbactam. La recomendación es el piptazo, o sea, realmente es un medicamento que tiene una muy buena actividad contra enterobacterias, bacilos gramnegativos y contra anaerobios, y que por tanto se considera tal vez la primera línea de manejo para estos pacientes, o en caso que no se disponga del medicamento o se quiera echar mano de otra opción, por ejemplo, por alergias u otro tipo de contraindicaciones, se puede utilizar metronidazol, cefepime. Es decir, que la terapia antimicrobiana no es muy lejana a lo que ya de por sí conocemos. Y en relación a las perspectivas actuales de la trombosis de la circulación esplácnica, realmente todas las sociedades científicas tienen algo en común, y es que ellos sí saben que, o pues le han tratado de atribuir como una definición de factor de riesgo transitorio a estas infecciones intraabdominales. Es decir, que no de riesgo permanentes en el caso en el que obviamente pues el paciente no curse con una trombofilia o una condición que lo vaya a llevar propiamente a un estado protrombótico de manera crónica y que lo haga tributario a una anticoagulación a largo plazo. En este caso, las sociedades científicas nos dicen, pues si tiene, por ejemplo, una obstrucción de la porta extrahepática y el factor de riesgo es transitorio, como ya lo sabemos en estos pacientes, mínimo 3 meses, otras dicen 6, otros vuelven y repiten 3. Entonces, lo que vemos aquí es que realmente no hay un concepto unificado, pero el flujograma lo sugiere. Si yo tengo un diagnóstico, una trombosis en la circulación esplácnica, pues hago una evaluación del balance, es decir, riesgo-beneficio. Si el paciente tiene una trombosis sintomática aguda, en este caso una pileflebitis, que claramente va a ser sintomática, el paciente debería iniciarse oportunamente anticoagulación si no hay una contraindicación absoluta, y después yo debo reevaluarlo en el tiempo para definir la pertinencia de la continuidad del tratamiento. Y esto normalmente lo va a definir el tiempo total, la duración total de la terapia, un grupo de medicina vascular. Sin embargo, parece ser, pese a que la evidencia no es muy sólida en relación a los beneficios que se le pueden atribuir a esta intervención, que realmente estos pacientes deberían anticoagularse, así sea que a los 3 o 4 días se les quite la anticoagulación cuando se descarten, por ejemplo, otras condiciones que puedan aumentar el riesgo protrombótico, pero lo inicial, pese a todo y a la evidencia actual, es que sí se debería anticoagular. Para mostrar e ilustrar realmente las diferencias tan grandes que existen en el manejo de estos pacientes, aquí, por ejemplo, les traigo la evidencia de que en una misma escuela, en 2 centros de práctica separados por 2 cuadras, realmente ni siquiera existe un consenso ni una intervención sistemática en este subgrupo de pacientes. Los docentes del área de medicina vascular a los cuales contacté, pues en IPS universitaria, anticoagulan cualquier diagnóstico de pileflebitis, y en San Vicente solamente lo hacen basado en la evaluación de la extensión, es decir, si hay compromiso de la mesentérica superior o por la gravedad hay signos de sufrimiento intestinal secundarios a una isquemia mesentérica por trombosis venosa. Es decir, esto realmente demuestra que en definitiva es una intervención que no está clara y que nuestro papel realmente, desde el punto de vista inicial, es realmente iniciar el tratamiento antimicrobiano y pues sospechar claramente la enfermedad y controlar el foco de la infección primaria. Este paciente del caso clínico, entonces, se le hace una imagen de diagnóstico, se documenta una pileflebitis con compromiso extenso, que incluye la mesentérica superior. Durante su estancia se le indica piptazo y heparina no fraccionada, pero debido al aislamiento de un microorganismo susceptible a la ciprofloxacina, perdón, se le permite el egreso hospitalario por una muy buena evolución clínica, sin necesidad de ninguna otra intervención. Se descartan abscesos hepáticos, completa 4 semanas de tratamiento ambulatorio, asimismo con un antagonista de la vitamina K de manera ambulatoria por 3 meses, y en el seguimiento clínico y radiológico se considera que es satisfactorio, se le da de alta, y lo mismo hace el grupo de medicina vascular. Por todo lo anterior, entonces concluyo que la pileflebitis realmente, como lo hemos visto, es una entidad clínica que es infrecuente, y a eso hay que sumar el hecho de que la, digamos, sospecha realmente es mucho más baja, y por tanto la entidad clínica va a seguir siendo muy infrecuente, pero que en la medida en la que uno la sospeche como una complicación, por ejemplo, que se presente en el escenario de un paciente con un postoperatorio que fue satisfactorio, pues debería indicarse oportunamente el tratamiento antibiótico. Aquí voy a resaltar algo importante, y es, aunque los diagnósticos se establecieron con tomografía, no creo y no considero que un paciente, por ejemplo, que se presente con un síndrome peritoneal, que clínicamente pueda ser atribuible a una apendicitis aguda y que tenga el diagnóstico clínico muy claro, necesite una tomografía antes de ser llevado a quirófano, no solamente para confirmar el diagnóstico, sino para ver si hay pileflebitis. No, yo creo que ese no es el mensaje. El mensaje es que el paciente que tiene una infección intraabdominal se comporta como si fuera un paciente con factor de riesgo para presentarla, y debe ser un paciente que nos permita estar alertas y que ante la menor, digamos, sospecha, es decir,
que una evolución postoperatoria no sea satisfactoria, que un paciente esté persistentemente bacteriémico, pues debería prender las alarmas para indicar oportunamente el tratamiento y hacer las solicitudes pertinentes. Pero creo que inicialmente, dada la baja prevalencia de la enfermedad, no deberíamos hacer sistemáticamente imágenes diagnóstico para rastrearla, solamente tenerla en mente. Este manejo es multidisciplinario, obviamente incluye el concepto de los especialistas en enfermedades infecciosas y de medicina vascular, pero el bastión o quienes llevan, digamos, el elemento central en el manejo y la toma de decisiones en estos pacientes, pues realmente es el grupo quirúrgico, quienes deben oportunamente controlar precisamente la fuente de la infección primaria. No existe una asociación clara entre lo que es la anticoagulación y los desenlaces clínicos duros, pero teniendo en cuenta la emisión de recomendaciones actuales en relación a la trombosis de la circulación esplácnica, pudiera iniciarse por lo menos acompañados del concepto de un internista, esta anticoagulación en el primer momento y sobre todo ante la presencia de signos de gravedad que se le puedan adjudicar propiamente a la pileflebitis. Eso es todo, muchas gracias por la atención.